Mucho gusto. Juan Pablo Ayala Zanabria, ingeniero mecánico con maestría en justamente energías renovables y eficiencia energética. Es un placer estar aquí. Pues nada, la idea es hacer de esta presentación algo muy claro, muy corto, muy enfocado al hoy, al aquí y el ahora, pero pues sin olvidar pues, todo lo que ha ocurrido aquí en Colombia al respecto. Iniciamos pues. ¿Cómo vamos a abordar este tema? Vamos a tener 5 contextos. Un contexto general, un contexto de aproximación, un contexto propio de lo que podríamos entender al respecto de cómo la ciencia en el mundo pues permeó Colombia y pues nos generó un contexto actual y pues evidentemente nos va a dar un contexto futuro. Aquí pretendí darles un panorama general en donde podemos de repente entender que son muchas las cosas que hay detrás de cualquier sistema de generación de energía y por ende cualquier sistema que sea proclive o al cual se le puedan verificar variables de mejora. Ahí en ese orden de ideas en rojo, ustedes pueden ver la palabra estandarización y normatividad. La estandarización y normatividad en el mundo es un punto esencial a la hora de observar de qué se trata la energía. Desde que descubrimos el fuego, y justamente no fuimos nosotros, que somos Homo sapiens sapiens, hemos entendido que el gasto y el consumo de energía puede llevarnos a lugares lejanos. Ahí dejo un dato, por ejemplo, el Voyager, que lleva 20.000 millones de kilómetros andados y dicen que le queda casi 30 años de vida con un combustible que se llama la hidracina. Fíjense que ahí, desde ya, en este momento de la presentación, varios puntos a entender. El tema de normas y el tema de que pueden haber combustibles muy, muy buenos que en efecto, pues, bajo condiciones especiales, pues hacen que prosperemos de un modo u otro. No quiero continuar la presentación sin que entendamos de qué se trata un caballo de fuerza. Es muy importante, a veces uno está por ahí haciendo cualquier visita a cualquier empresa y muchas veces no entendemos el término. De esto se tratan este tipo de conferencias. Si quisiéramos ahondar más, pues de repente sería otro momento en el cual pudiéramos hablar de caballos de fuerza en cualquier tipo de máquinas o turbomáquinas. Pero no quería pasar a la siguiente diapositiva sin recordarles que este término de caballos de fuerza fue en 1738. Si nos devolvemos aquí un poco y ustedes observan en qué momento surge el automóvil a vapor, es en 1769. Es decir, que fueron unos 30 años antes. Esto de cierto modo nos habla de un trabajo de más de 30 años de James Watt vendiendo máquinas. Y no sabía cómo vender una máquina. La gente le decía, pero no, eso no lo entiendo. Entonces, pues James Watt simplemente decía, mi máquina de vapor de 2 caballos podría tirar un carro con un peso igual al que necesitarían 2 caballos para mover. Básicamente es eso. Luego eso lo convertimos a kilowatts. Entendemos cómo Europa en su momento, pues estamos hablando de Europa, ¿sí? Lo cambia a caballos de vapor por un tema de ajustes de medidas. Todos sabemos de qué se trata el tema entre las normatividades americanas y las europeas. De hecho, si nos vemos un poco, ahí yo dejo constancia de que hacia 1896 inicia el MEC
y en 1906 el IEC, la IEEE 1884. Y poco después, unos 16, bueno, unos 22 años después, la europea, la norma europea que nos habla de energía y electricidad. Aquí también no quisiera continuar la presentación de esta conferencia que pues básicamente pretende mucho, sin hablar de la historia de un versus, ¿no? Muchas veces observamos la, la potencia de manera muy fácil, pero la historia nos dice que pues han tenido que acontecer varios años, desde la creación del homopolar, que fue el primer motor eléctrico, más de 200 años. Y pues en ese orden de ideas, ya hoy tenemos una situación en la que, por ejemplo, en algunos campeonatos prohibieron el motor rotativo Worker porque resultó muy bueno. ¿Sí? Y entendimos que los combustibles tienen una densidad energética en megajulios por kilogramos. Ustedes ven ahí la figura de la derecha inferior. Entendemos de qué se trata la energía atómica, ¿no? El uranio es un gran químico que, que, que emana gran cantidad de energía bajo ciertas circunstancias y pues tiene una gran densidad energética, obviamente. Fíjense acá cómo iniciamos con algo en continua, en corriente continua, y luego, después de casi 50 años, hallamos finalmente el modo de entender de qué se trata la corriente alterna, y pues todo esto es una conjunción, ¿no? El uno lleva a lo otro, el tema de la combustión y el tema de la electricidad. Listo, ya llegamos al tema. Entendemos que hay un modo de generar energía, entendemos que hay un modo de transmitirla, de distribuirla, de comercializarla. Muchas personas se han dedicado a ese tema, muchos pueblos también lo han sufrido. Hay muchos países que hoy en día tienen un pasado ciertamente un poco gris al respecto y otros que al parecer en este momento pues ya empiezan como a renacer al respecto. También hay empresas, ¿no? Entonces aquí desde ya quisiera que entendiéramos, bueno, anteriormente vimos el cómo entender la energía y el cómo entender la eficiencia. Ahora vamos a ver el qué. O sea, muchas empresas se dedican al tema de generación, muchas empresas se dedican solo al tema de transmisión, otras se dedican al tema de distribución y otras se dedican al tema de comercialización. Hay varias tienen un músculo financiero muy interesante y pues evidentemente pueden con las cuatro cosas. La eficiencia energética ha venido a ellas para decirles que hay que hacer algo, pero hay que entender que la cantidad de energía primaria para hacerlo pues debe ser la mínima. Eso se ha definido básicamente por investigación, por desarrollo y por innovación. ¿Para qué? Pues evidentemente para que el consumo energético sea menor. Si tú tienes un consumo energético menor, pues los componentes de transmisión te van a durar más tiempo. Por ende, los componentes de distribución y por ende, pues tu comercialización y tus ganancias van a ser mayores. A mayor eficiencia energética, mejor generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía. Ello situado bajo el amparo y pues bajo la revisión del ambiente, ¿no? Para no ir muy lejos, ahí en el dibujito de generación yo coloqué una hidroeléctrica y por el lado de la transmisión tenemos unas torres de distribución, los postes y de comercialización, pues una subestación básicamente. Pero ello ha sido visto como un tema de generación de gases de efecto invernadero. Colombia
hace unos años, dijo, yo voy a bajar un 50% de emisiones. Dijo, son 11 millones de toneladas. Bueno, en fin, al final vamos a ver de qué se trata esto y cómo esto tiene que ver con la eficiencia energética. Cuando nosotros hablamos de eficiencia energética, hablamos finalmente de, de un límite, ¿sí? Que con la menor cantidad de recursos exista una administración o una utilización correcta de información para conseguir un objetivo sustentable y sostenible. Aquí vemos los gases de efecto invernadero en la parte derecha inferior: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozono troposférico y las famosas CFC, que en algún tiempo fueron mucho más altas y nos hicieron tanto daño. En el contexto general, si ustedes recuerdan, digamos que en la línea de tiempo que coloqué inicialmente, hacia 1700, 1800 inicia pues todo el tema de la revolución industrial. Aquí espero que todos lo sepamos. Y una empresa muy famosa, aquí pues evidentemente no voy a hablar de marcas, de pronto si se me fue alguna, me disculpan. Y los ingenieros dicen, bueno, ya tenemos las posibilidades de verificar por medio de análisis estadísticos y también por probabilidad, por ejemplo, que esta tela no se rompa. Y pongo solo este ejemplo, pues porque no solo sucedió en telas, sino sucedió en plástico, sucedió en metales, o sea, la metalurgia y todo el tema de polímeros eh, estuvo allí presente esta metodología, sino que pues finalmente el vendedor dijo, venga, nos fue muy bien con esta primera venta, pero en la segunda no llegó la gente. Ahí ustedes pueden ver una fibra cargando un vehículo y pues las mujeres de la época jugando con esta tela que pues después usaban para otros propósitos, muy parecido a lo que pasa hoy. Pasaron 220 años para para que entendiéramos nuevamente que hay que reutilizar las cosas. Sobrecalculaban, ¿no? Sobredimensionaban las cosas en ese tiempo, pues, porque no tenían a mano otras variables, ¿no? Lo que llamamos en la matemática e ingeniería las constantes. En Colombia, hacia 1896, se pretende iniciar la primera de 143 hidroeléctricas que existen hoy. Digamos que aquí voy a tocar brevemente lo que conocemos de hidroeléctricas. Me gustaría que entendiéramos, digamos, de fondo lo que la circunstancia de Colombia implica. Nuestro país está lleno de ríos. Justamente el inicio de esta primera planta que después volvió térmica, bueno, y que pues después pasó a manos del Estado, después el Estado la vendió, bueno, contiene en sí una parte interesante que coloco nuevamente la parte derecha inferior, el tema de cómo ello impacta la naturaleza, cómo la ingeniería ambiental en esos tiempos no era tan vista, había un impacto bien grande no solo sobre los pescados, que ahí lo coloqué. Y pues bueno, hacia 1980, digamos que tiene que pasar todo ese tiempo, ¿no? Si ustedes se fijan, de 1880 a 1980, hay un siglo, nos demoramos casi un siglo iniciando algo bien hechecito en cuanto a entender que se necesitaba una sólida estructura eléctrica en todo el país. Hoy en día tenemos estas 28 centrales hidroeléctricas que sustentan más o menos el 70% de la demanda energética del país. Entendemos que pues estas son mayores a 20 megawatts, ¿no? Las demás. Y bueno, quiero poner de tajo ahí algo interesante. En la 27, el Salto 2,
fue la primera que inició. Bueno, esta queda un poquito más arriba del charquito. Para quienes han ido en Bogotá, a los lados de Cibaté, saben de qué les estoy hablando. De hecho, esa construcción creo que todavía existe. Aquí está en Estudio Tango, estamos esperando que los problemas que se están presentando allí se solucionen prontamente. Al principio nosotros, y coloco esto como ejemplo, nos movíamos en unos vehículos transportados por animales y en ellos cabían entre 15 y 20 personas. Luego pasamos a tranvías y después pasamos a buses de diésel, pasamos a los trolebús que trajimos desde Rusia. Bueno, y pues en general, ¿qué ocurre en el momento en el que se entiende que el diésel de este tipo de buses no está aún en su punto máximo de eficiencia? Se hace un estudio, se encuentra que es más económico tener una red de energía eléctrica, un 38% más económico. Tiene más años de vida útil, tanto que pues los que usaron allá los trajimos hasta acá en barco. Tiene el mismo menor tiempo de amortización financiera. Tiene, bueno, este lado sí es, pues es evidente que tenga fallas. De esto voy a hablar más adelante con el tema del metro de Medellín, por ejemplo. Tiene 2% mayor fiabilidad. Un vehículo de combustión en general, pues es un 40% en esa época. Era un 40% más costoso. Y en general, pues el usuario, nosotros como usuarios, los usuarios de entonces, nuestros abuelos, pues, bueno, depende de cuántos años tengamos, prefieren un sistema limpio, ordenado y sobre todo silencioso. Evidentemente el tema de los trolebuses genera una visualización pues bastante difícil de entender. Evidentemente pues ello requiere una infraestructura y pues afectaba notablemente la visibilidad. Listo. Aquí ya nos damos cuenta hacia el año 1990, era lo que les decía anteriormente. Aquí me hizo falta al final pues nombrar quién es el encargado de la operación de administración del mercado al final, pero pues bueno, es una empresa, tiene que ver, es público-privada, ¿no? Hasta el año 1990, fíjense ustedes, se llega a la conclusión de que la generación, la transformación, la transmisión, las subestaciones y todo estaban en un estado crítico. Y pues lo vivimos todos, entendimos, de pronto los que son un poco más jóvenes que yo no vivieron esa época, pero pues había apagones. Esto fue todo un tema que pues no vale la pena, digamos, ahondar. Palabras más, palabras menos, pasamos en un ciclo de trenes de vapor y carbón a los de diésel eléctrico, como les decía anteriormente, que mejoraban en un 250% su eficiencia. O sea, estamos hablando de que los trenes de vapor carbón que existían hace mucho tiempo fueron reemplazados por trenes diésel eléctricos que mejoran 2 veces y media su eficiencia en cuanto a que, por ejemplo, un tren de vapor carbón podía transportar menos toneladas que uno de diésel eléctrico. El de vapor carbón tenía que, bueno, esto da para otra conferencia técnica, pero me gusta decirlo. Tenía que esperar, tenía que calentar, tenía que llegar a un punto máximo de calor, en fin. Y pasamos a un trolebús que consumía 865 kilowatts hora y eso tenía un frenado, un inducido frenante de unos 450 amperios, imagínense, conectado a red, ¿no? Y pasamos a hoy, que tenemos en varios lugares del país, buses con baterías de 147 kilowatts hora con todo lo que implica tener un vehículo hoy en día, ¿no? Frenos ABS, detectores y alertas de obstáculos, cámaras, frenos generativos. Y aquí viene lo importante, reducción de emisiones. ¿Sí?
y también da un índice de autonomía. Todo esto es eficiencia. Tomo el ejemplo del transporte, pues porque es algo fácil de ver. Esto se puede aplicar a temas de industria como calderas, área petrolera, plásticos, pero eso podría dar lugar, como decía anteriormente, a otra conferencia luego. Si nos ponemos a mirar, de 1970 a 1990 tan solo se han construido 2.000 kilómetros de gasoductos. Si volvemos al lado de abajo, la línea, el segundo renglón rojo, al año 2020 existen 7.000 kilómetros de gasoductos. Si ustedes se ponen a mirar eso versus lo que está ocurriendo, lo que ocurrió hace un par de semanas, una semana, sobre el tema del gas y de importarlo, bueno, ahí nos damos cuenta qué tan profundo es el tema de tener gasoductos y pues más adelante lo vamos a ver de si estamos preparados o no para ingresar por esa tubería otro tipo de gases. En el año 1995 inicia el metro de Medellín. Eso es muy bueno tenerlo en cuenta porque pues, es algo que se pensó a finales de los 80, bueno, años 80, 85, y empieza todo el trámite de leyes y resoluciones, decretos, ahí tienen un panorama grandísimo, en el que inclusive se habla de cómo el RETI, el reglamento técnico, empieza pues a hacer, digamos, un libro de consulta pues para todos los que nos dedicamos al tema de eficiencia mecánica, de eficiencia eléctrica, y vamos a ver más adelante otros temas relacionados con eso. Fíjense aquí que hay un tema interesante. Hablábamos en la anterior diapositiva acerca de por qué se genera esa crisis energética en los años 90. Es básicamente un ciclo climático de la Tierra. El fenómeno del Niño significa sequías, significa menor potencia hidráulica, significa crisis energética, significa que, pues, en efecto, pues, las lecciones al Estado colombiano tienen que ser que pues, tenemos que construir más hidroeléctricas. Se crearon 5 y pues luego se inició el tema de las redes de gas. Y pues finalmente fíjense que llega un aporte muy importante por parte del proyecto hidroeléctrico de Sogamoso, que pues finalmente nos aporta un 10% de pago de energía adicional al sistema interconectado nacional. Si nosotros nos vamos a mirar, creo que está de cuartas, si no estoy mal. Sí, mírenlo ahí, 819 megas. Entonces, pues, fue muy importante haberlo colocado en marcha. Y pues bueno, este tema del por qué le coloqué un contexto de aproximación de la ley y la técnica, porque pues hasta estos años empezamos a entender que pues no se trata de un asunto de conciencia nacional. Bueno, está bien. Y quizás sí es un tema de conciencia nacional. Por ejemplo, si ustedes revisan las estadísticas, en el año 1993 al 94, luego del racionamiento, se hizo un estudio y un estudiante determinó que Colombia demandó un 10% de energía menos entre el 93 y el 94 que entre el 91 y el 92 antes de los apagones. Entonces, fíjense que si hay conciencia nacional, si hay conciencia del ciudadano, entendemos que la ley y la política es importante, pero es un poco más importante que de parte de quienes legislan haya una constante didáctica y urbanismo, pues también eso puede ser de aporte, ¿no? Más allá de las leyes, de los decretos y de las resoluciones. En el año 2012, por ejemplo, muchas asociaciones, sociedades, universidades y alcaldes empezaron a decir, vengan, ¿por qué no cambiamos y reemplazamos nuestras flotas de diésel y gasolina? Esto ya está creciendo mucho, tenemos nubes negras encima de nuestras ciudades, ¿qué hacemos? Y luego
pasamos a otros 10 años, que son del 2012 al 2022, en el que decidimos de cierta manera que la ciencia ande a nuestro favor. Un poco tarde, dicen algunos, porque pues si uno se pone a mirar Europa, muchos países euroasiáticos iniciaron esto hace mucho tiempo, pero bueno, nunca es tarde. Nosotros con la ley 1715-2014, por muchos aplaudida, por otros pues recientemente pues se le han hecho modificaciones. De hecho, se está regulando aún luego de 8 años. Pues hay todavía muchas cosas por hacer al respecto. Si usted lee la ley 1715, así como otras muchas leyes de Colombia, pues aún no están reguladas, ni se controlan, ni se cumplen a cabalidad. Pero pues nada, o sea, a eso se dedica toda la maquinaria legislativa, a hacer cumplir esto pues con un fin. En este caso es con el fin de una reducción del impacto ambiental. Y la eficiencia energética, la energía renovable, está enfocada a ello. Cuando se realizó el plan de acción al respecto del uso de energía, se pensó en estas 4 áreas. Una de transporte, industria, un terciario y un residencial. En general, lo que nosotros podemos ver es que queremos apuntarle a sistemas de gestión de energía eficientes, a nuevos combustibles, a sistemas de gestión energética. Y bueno, cuando nosotros hablamos de la ciencia, ya en nuestras casas, en la calle, en nuestros relojes, en nuestros dispositivos electrónicos, nosotros entendemos que todo esto llega a nosotros también por medio del gobierno de cierta manera. O sea, no toda la tecnología que entró hasta cierto tiempo a Colombia era porque queríamos, no, sino que había un permiso especial del país para que las cosas fueran importadas. En fin, todo esto del tema de la energía también va en los planes de desarrollo. Planes de desarrollo, estamos esperando la ahorita. Ya todos sabemos, estamos como comiendo uñas. En cuanto a los temas de cómo vamos a asumir el tema de la infraestructura gubernamental al respecto de lo que el plan de desarrollo anterior quiso, ¿no? El plan de desarrollo anterior quiso que hubiese un 15% de ahorro de energía anual. Por ejemplo, aquí hay algo muy interesante, que es un caso de estudio para muchos. Si quieren verlo, pues yo al final dejé, me imagino que esto quedará en las memorias de la presentación, y ahí lo podrán ver, la resolución 40283 de 2019. Miren, nos demoramos 11 años derogando una resolución que implicaba un asunto técnico en la iluminación de toda la infraestructura gubernamental. Estoy hablando de la tecnología LED, de los tubos incandescentes, por gas inerte. Ahí empieza uno a entender ciertas cosas en donde, por ejemplo, digamos que uno podría entender que de 2008 a 2019 el gobierno decía, ay, vamos a hacer esta proposición. Entonces, muchas asociaciones y sociedades y universidades decían, bueno, veamos qué dice el REPILAR, qué dice el REPI. Entonces el gobierno decía, ay, sí, ellos existen. El tema de tener muchas cosas a veces no nos deja entender que pues hay que generar resoluciones derogando otras, o se nos olvida que hay otras resoluciones que están en curso. Bueno, finalmente, hace muy poco, la ley 2099 del año pasado nos impulsa, pues luego de lo que sabemos que ocurrió en todo el mundo, el tema de la transición energética. La transición energética, pues obviamente modifica y hace revisiones a la de 1715, incluso crea un sello de producción limpia. Ese sello de producción limpia hoy en día pues, se maneja mucho en temas de negocios verdes con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Vamos a pasar al contexto actual. Cuando se une la energía renovable con la eficiencia energética, nosotros logramos ¿qué? Logramos que un vehículo particular que funciona con gasolina, pues eh, lo vimos todos, por ejemplo, en los vehículos, pasamos de usar un carburador a temas de inyección directa y hoy en día tenemos otros sistemas de inyección mucho más eficientes, de tal manera que los motores en geometría han bajado hasta un 70% y tienen a veces, le podemos sacar hasta el doble de caballos. Este tema es de forma visible un tema de eficiencia. El uso en el transporte masivo de la electricidad, les dije que les iba a hablar de lo de Medellín. Por ejemplo, ellos empiezan en el 95 con 30 kilómetros aproximadamente en una sola línea y creo que ahorita llevan más de 21 líneas. Y pues nada, cuando por ejemplo hay un fallo de tracción, es simplemente colocar un computador, hacer una revisión rápida de una línea de resistencias, cambiarlas y ya, continúa. No es más. Hay muy pocos fallos, entiendo que no tiene más de 28 o 30 fallos un vehículo de este tipo. Y ya, y tenemos toda una línea energizada, tenemos el vehículo energizado y listo. Ya, se fue para ir a cumplir su tarea. En el lado industrial tenemos todo un análisis de eficiencia energética por descubrir temas de aislamiento térmico, temas de quemadores más eficientes, elementos que capturan el calor residual industrial. Tenemos aquí algo muy interesante para tratar más adelante, que se trata de las calderas de recuperación o de cómo los intercambiadores de calor han venido a devolvernos como un respiro nuevo al respecto en temas de aires acondicionados, en temas de uso, por ejemplo, del hidrógeno. Luego pasamos al tema terciario. Anteriormente habíamos hablado de que el gobierno colombiano definió estas áreas. El terciario se dedica básicamente a lo que digamos que manejan poca energía y una energía general, que pues es la iluminación pública en los sistemas de alumbrado público y otros relacionados con el tema de arquitectura, edificaciones. Que, pues, aquí podemos, por ejemplo, hablar de los sellos LEED oro, LEED plata, el LEED, que básicamente son licencias internacionales donde nos certifican respecto de si nuestra construcción es sostenible o no y nos dan una puntuación y es totalmente, digamos, que transparente. Nos sitúa de forma internacional al mundo al respecto de que también fue construida nuestra vivienda. Y pues también tiene que ver con mediciones avanzadas en cuanto a componentes de software y pues uso de hardware. Por tanto, detrás de todos los componentes de hardware, pues tenemos temas de metalurgia, de polímeros, ya lo sabemos. Y pues por ende, en los diseños de implementación de esos SGM, que son los sistemas de gestión energética, pues va incluida una certificación. En este caso, pues la ISO 50001, la norma técnica colombiana que le supone. En el contexto futuro, digamos que esto es mucha letra, pero es válida en tanto que pues, ya más adelante la vamos a hacer números. Incluso vamos a tener un ejemplo práctico. ¿Qué se quiere? Básicamente lograr que haya un abastecimiento interno y ojalá se lograra uno externo, donde exista un mínimo impacto ambiental y se genere, de hecho, un valor agregado para las regiones y población. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se come? Pues básicamente en esas andamos hoy en día. Cuando necesitamos minimizar un impacto por un proyecto de generación, ya
menos mal, de cierta manera, tenemos filósofos, antropólogos, yendo a las comunidades, hablándoles sobre los proyectos. Esto es indispensable para luego, de forma, digamos que paralela, considerar el tema de la licencia ambiental, considerar cómo consolidar todo el proyecto y salir adelante con pues, el progreso que implica un proyecto de este tipo. Que si es en detrimento, pues obviamente también esas situaciones a nivel local pues generan unas salidas y pues en muchos casos pues vuelven esos proyectos no sostenibles pues por ende pues se procede a no impulso del proyecto. Aquí más adelante tenemos al lado derecho una situación en innovación muy importante que son las Smart Grids Colombia. Las Smart Grids más adelante nos van a ofrecer un panorama en tiempo real de estas circunstancias. Más adelante vamos a ver en un ejercicio cómo esto nos podría colaborar a futuro. Cuando nosotros tenemos en el Ministerio de Minas una ruta de cambio tecnológico desde el año 2015 hasta el año 2050, donde si ustedes ven hacia el año 2030, aquí abajito nos habla de avances y nuevas tecnologías, gasificación integrada sin gas, vamos a hablar más adelante de ello. Y monitoreo continuo, a eso se refieren las Smart Grids. El uso incluso de inteligencia artificial. Hoy en día, en la figura izquierda inferior, esto es lo que consumimos. Un 43% de las industrias manufactureras demanda energía. Un 24% de energía se nos va en explotación de minas y canteras. Miren la cantidad, 24%. De allí el 8% son temas, bueno, 6% de construcción y en establecimientos financieros, seguros y servicios, estamos hablando de un 6%, casi que todas esas se llevan el mismo porcentaje. Y para bien de lo que ha ocurrido en este tiempo, desde la salida de la ley 1715 y pues de otras muchas situaciones que han sido favorables, miren cómo cambia de un año al otro el tema del uso de la energía solar y eólica. Mientras que en el año 2022 teníamos un 0.9 de uso de energía solar y eólica, resultamos ya en un 17.5 y pasamos de un 67.2 a un 55.4 de demanda en cuanto a energía hidráulica. Nuestros ríos, nuestros embalses, digamos que en su momento pueden resistir. Bueno, ahorita hay una serie de demandas en algunos pueblos por estas situaciones y francamente que pues es un tema de no acabar, ¿no? En cuanto al tema de impacto ambiental, en cuanto a que hay personas que utilizan lo que les decía anteriormente, leyes, decretos y resoluciones antiguas a favor contra el mismo gobierno, incluso, ¿sí? Entonces son situaciones que a nivel legal son interminables. Pero fíjense que esta comparación, ya volviendo aquí, de generación eléctrica, nos habla de un futuro prometedor. Fíjense que aquí en el 2020 también habla de calderas de condensación y de sistemas de vapor descentralizados. El Plan Energético Nacional incluye, aquí si podemos ver en la parte café, al año 2050, otro renovable. Fuera del tema de petróleos y derivados, que es un 34%. Miren que la hidráulica llega a un 11%. Anteriormente estamos hablando de que es un 55.4%. Se pretende que Colombia demande un 11% de energía hidráulica al año 2050, imagínense. Y bueno, ¿cómo se hace eso? ¿De qué manera? Por ejemplo, miren el hidrógeno. El hidrógeno tiene un 11%.
aquí ni lo nombramos. Y nos decimos hoy el país más avanzado de Latinoamérica en cuanto al tema de hidrógeno. ¿Por qué? Porque es el tema. Y me voy a devolver también aquí al sin gas. El tema en el año 2030 se supone que ya debemos tener avances y nuevas tecnologías, y pues no hablar del CSS porque pues también para otra conferencia, pero sí el sin gas. Sin gas tiene que ver con el uso de residuos ganaderos y domésticos y el uso, el uso de biomasa. Hay una gasificación, hay uso de energía renovable, hay una metanación, que quisiera que se quedaran con esa palabra ahí en la cabeza un momento, y finalmente hay un gas renovable inyectado a la red. Miren cómo es importante ese tema que está ocurriendo ahorita con el gas, cómo de cierto modo el gobierno, nuestros científicos, ingenieros, nosotros como ente consultivo del gobierno, con la ciencia, hemos visto que sí, que hay modos de inyectar a red gas a partir de la metanación o el biogás. Ese es el sin gas. ¿De qué se trata? No voy a hablarles de motores de agua, porque finalmente todos sabemos que es un tema de electrólisis, pero sí es bueno intentar considerar aquí rápidamente de qué se trata. Miren acá abajo esta gráfica en donde hay una captura de CO2 y al lado derecho hay metanación en la parte de abajo. Por eso les decía que tuvieran en cuenta esto de la metanación y cómo ello podría de cierta manera salvarnos en un futuro próximo el tema de cómo la eficiencia y la electricidad renovable nos pueden ayudar para que digamos toda la industria y el uso doméstico, incluso la movilidad, se vean pues con ganancia en cuanto al tema del power to gas, el P2G. También da para otra conferencia técnica del tema del hidrógeno y del P2G. No voy a entrar en detalles, pero pues sí, hay un tema que implicaría que las redes fueran intervenidas, fueran en su gran parte pues intervenidas pues para que haya una mayor seguridad. El hidrógeno, a pesar de que sea obtenido por electrólisis, pues necesita unos asuntos de seguridad y por ende una normativa que en Colombia no existe. Apliquemos la eficiencia finalmente. Si nosotros, basados en una tabla de escenarios, tiene un corte ahí, qué pena lo pequeño, pero pues quería ser lo más visual posible. Si nosotros en la primera imagen vemos que la UTME nos da un informe de registro de proyectos, si todos esos proyectos a 2030 funcionaran, tendríamos un escenario ideal, ¿sí? Una simulación operativa ideal en el 2030, con miras a qué, a cumplir con lo que Colombia se comprometió en el año 2030 con el tema de reducir alrededor de 11 millones de toneladas de CO2 menos. Entonces, miren la importancia, y eso quisiera que lo miraran en el escenario 5, en el escenario 3-4. En el escenario 3-4, con Ituango generando 1200 megas, miren lo que da abajo. Apenas. Es la columna azul. Llegamos a 10 millones de toneladas, es decir, que no alcanzamos. Ahí yo coloqué, bueno, yo no, la persona que realizó este análisis, lo van a encontrar en las referencias, nos indica que pues la meta está arriba de los 12 millones. Y abajo tenemos un informe de registros de generación de electricidad actual, andando. ¿Sí? Miren cómo la circunstancia va siendo como muy desfavorable hacia el lado del Amazonas y hacia el lado de los llanos orientales. Lugares en donde, de cierto modo, pues uno no entiende que pues, la dificultad
geofísica implica pues toda un desafío, ¿no? Un desafío técnico para que se logre copar una eficiencia energética en todo el país. Bueno, entendamos que aquí, en esta simulación de escenarios, se tuvo en cuenta el recurso hidráulico, el gas, carbón, líquidos menores, biomasa, cogeneración. Vean que en cogeneración, ahí estuvo incluido el tema del hidrógeno. En eólica, en geotérmica, en solar. Y bueno, nuestro querido cargo por confiabilidad, que también merecería otra conferencia técnica. Queda pendiente que entender que sin obtener variables, estudios, análisis exhaustos, con una experticia de índole matemática, donde nosotros, este 50% de reducción de CO2 al que nos comprometimos, en su momento me imagino que fue, imagino, porque pues no desconozco cómo hicieron para comprometerse a reducir esa cantidad de CO2. Obviamente, muchos de los desafíos casi que son impuestos, ¿no? De parte de estos lugares. Bueno, este país necesitaría que disminuyera tanto para que el ciclo climático, digamos, que no nos impacte mucho. Hay toda una teoría de conspiración, etcétera, en donde dice que pues, nosotros somos los culpables de que el cambio climático existe. Sí y no, pues porque la Tierra ha tenido ciclos climáticos siempre y los ha tenido peores, ¿no? Evidentemente, pues es un momento crítico. Sabemos que muchas especies, tanto vegetales como animales, están teniendo dificultades. Y pues, bueno, estos temas están siendo tenidos en cuenta en estos escenarios, ¿sí? Ese es el gran asunto. El gran asunto aquí no se trata de que siempre tengamos energía, no, se trata de lo que veíamos anteriormente aquí, justamente. Tenemos que tener una sociedad y un desarrollo económico equitativo, de cierta manera. Yo les decía casi que al principio, se trata de un tema de concientización del uso de la energía y también de las cosas, incluso que compramos. No se trata de que lo más económico es lo mejor, porque pues, ya entendimos el tema de la obsolescencia, lo hablamos al principio de esta charla. Entendemos que eso va directamente concatenado con una mayor cantidad de ganancias en la comercialización, ¿sí? El tema de la demanda y la oferta siempre va a ser el tema aquí a ser visualizado. Bueno, culminamos esta conferencia que, pues, como les dije a la asociación, iba a ser muy rápida y dejo aquí como pendiente. Hay ejemplos de eficiencia poco citados en la industria y pues de hecho ya están siendo permeados, como el uso del cuerpo. La terapia ocupacional viene a tener un momento especial, pues porque cada ser humano en su tiempo y su circunstancia de vida necesita ser verificado por eficiencia, porque hay cosas que simplemente no podemos hacer ya, o deberíamos hacer, ¿sí? Más bien, deberíamos hacer ciertas cosas para que nuestro cuerpo no entre en decadencia. Y también podría ser interesante, y aquí lo dejé como apunte, tratar a futuro un tema de fronteras de eficiencia. ¿De qué se trata eso? Justamente lo que decía anteriormente, de entender que la oferta y demanda de cualquier producto en cualquier lugar del mundo, en cualquier tienda, pues tiene unos indicadores. Las referencias que les hablaba, y pues bueno, por último, quiero pues dejarles
ahí en visualización, digamos que un ejemplo de un tipo de software que existe para análisis financieros de sistemas interconectados o aislados, en donde nosotros ya podemos colocarlo todo, podemos colocar el índice de radiación, que en su momento pues podemos cambiarlo por qué capacidad de kilowatts hora metro cuadrado día puede darnos alguna instalación, qué tipo de inversor tenemos, qué tipo de baterías tenemos, qué tipos de aparatos vamos a necesitar, cuánta potencia necesitan esos aparatos, cuántas horas de uso le vamos a dar. Esto es lo que se utiliza normalmente, por ejemplo, en el trámite de análisis para poner en marcha el funcionamiento de una antena de comunicaciones. Bueno, y pues al lado derecho inmediato del software nos dice, bueno, usted necesita tantos paneles, en el otro, pues en otro aspecto sería cuántas turbinas necesitarías o cuánta potencia necesitas, y pues finalmente, como para hacerlo más general, cuántas baterías, cuántos controladores, a cuánto en amperios te va a requerir, cuántos necesitas potencia de inversor, y pues según la caída de voltaje, las distancias, cableado, qué calibres vas a necesitar. Esto ya lo tenemos a mano, lo podemos hacer sin ningún problema. Aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño pantallazo también de software que algunas compañías tienen, donde incluso nos da un análisis de en cuánto tiempo se va a retornar el dinero invertido. Tiempos de retorno, las ganancias, las utilidades, de hecho también el tema del CO2, y pues bueno, también nos da costos del sistema, en fin, al respecto de lo que registremos en los software, pues nos da pues todo un resultado, ¿sí? Según el registro de datos que le damos. Bueno, no sé qué hora es, pero pues un placer para todos. Mi nombre es Juan Pablo Ayala Zanabria. Aquí dejo mi número de teléfono, mis correos. Yo pues me dedico a todo el tema de eficiencia energética y apoyo de energías renovables para el área doméstica e industrial, también en líneas de producción. He estado en muchísimas líneas de producción, he trabajado para compañías de seguros, para compañías del área térmica, del área petrolera, también del área militar. Y pues bueno, todo el tema que ustedes requieran al respecto de apoyo con eficiencia energética en motores diésel, carteras o inclusive sistemas de distribución eléctrica, grado militar incluso, o sea, en muy buena calidad y durabilidad, pueden contactarme. Incluso también para el tema de diagnósticos, creo que va a haber en octubre una conferencia técnica, no se la pierdan. Al respecto de esto, de diagnósticos por imágenes hiperespectrales. Es una persona que nació en Alemania, está en Estados Unidos, México, y se dedica a este tema. Y es muy interesante porque a partir de ello tú puedes evaluar la eficiencia. La eficiencia al respecto de cómo tu máquina trabaja, y le puedes hallar una imagen hiperespectral con un infrarrojo industrial, o inclusive puedes ver tu evento hasta en alta velocidad. Imagínate dividir un evento en 1.000.000 de imágenes por segundo, bueno, en 500.000, y tú puedes entender qué es lo que está fallando. Eso pues sirve para todo tipo de industria, empaques, manufactura, automotriz, aeroespacial, en fin. Y ello pues implica un uso de software de análisis de movimientos multidinámicos. Y pues bueno, un tema ahí que no es menor, que es de LOI. Yo me dedico al tema de fabricación y comercialización de productos en biopolímeros. Y pues bueno, ahí abajito lo que a muchos nos gusta, a otros no tanto, que pues es lo que soy. Una técnica, una tecnología, soy ingeniero, y pues, así como les dije al principio, estoy a sus órdenes. Un gran saludo. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Pablo, por su presentación. Y bueno, vamos a ver si
damos paso para alguna pregunta. Si tiene alguna inquietud, por favor, darle clic al icono de la manito y con mucho gusto vamos a habilitar su micrófono. De lo contrario, si se les surge fuera de la sesión alguna inquietud, simplemente se dirigen al correo electrónico que tenían en pantalla. Bueno, vamos con la pregunta del señor Juan Diego Barraza. Señor Juan Diego, por favor, le damos clic al icono de su manito. Perfecto, adelante. Buenas noches a todos. Ingeniero, bueno, son varias preguntitas que tengo. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Bueno, primero, con respecto a lo visto, mi nombre es Juan Diego Barraza, me presento ingeniero de petróleos de la Universidad Industrial de Santander. Quería saber si mientras se llega a las energías renovables, el proceso de transición está en el gas natural. Esa es la primera pregunta. ¿Hago todas de una o respondo una, pero una por una o cómo? O sea, No, podríamos, dígame. hagámosla de una vez. Mira, Listo. el tema del gas, en este momento recordemos que tenemos un gobierno que le está dando un no al tema de extracción. Pero, dadas las circunstancias, entendiendo que pues hay muchas empresas con deudas históricas, por decirlo así, Sí, señor. van a venir a ofrecer, venir a ofrecer tecnologías y técnicas que en otros lugares han servido y no han dejado, digamos, como rastros mayores en contra de la naturaleza. Te estoy hablando de fracking. Con fracking, no sé, ya estamos hablando de una cantidad superior o mayor al 30-40% de lo que actualmente recibimos de gas. Así Muchas, es, sí, señor. muchas situaciones en ese sentido vienen a decirnos, a poner sobre la balanza que lo que yo te decía, lo que yo les decía, perdón, en esta, no, a ver, en esta diapositiva. Si tú hoy sabes que en el 2050 vamos a utilizar gas natural, pues ya podemos estar tranquilos porque el gobierno anterior dijo, bueno, vamos a generar biogás o vamos a generar bio sin gas, sí o sí, con ayuda de la energía renovable. Pero pues también está el otro lado. Entendemos digamos que en este momento este gobierno está hasta ahora aterrizando, le estamos pidiendo demasiado, pues lleva unos meses. Entonces, pues yo creo que tú como ingeniero de petróleos entenderás que, y yo lo decía al principio, si tenemos 7.500 kilómetros de gasoductos, claro, yo creo que sería bueno repotenciar toda esa línea y en su momento, ¿por qué no hacerla llegar hasta 10.000? ¿Sí? Eh, y ojalá que lo que tenemos de gas, estaban diciendo que nos iba a durar unos 2 años más, Sí. pues empiece, de hecho uno, porque lo que vi en las estadísticas es que el próximo año se supone que ya debíamos importar, es decir, en este momento deberíamos estar en bolsas de valores comprando, pero eso no está pasando y tú tienes mucha razón en cuanto a esa urgencia, porque eso significará en su momento, y te lo digo con toda, ojalá Dios no lo quiera, perdón, meter aquí a Dios, temas de empleos, temas de situaciones difíciles, con lo que yo decía aquí atrás, con nuestros generadores, con nuestros transmisores, con nuestros distribuidores y con nuestros comercializadores. ¿Sí? No vamos a tener, o sea, de hecho la ley se nos va a ir, nuestra misma ley se nos va a ir en contra, ¿no? Sí, señor.
Esa es la dificultad que tiene en este momento el gobierno, más allá de nuestra ministra de Minas, más allá de lo que todo el tema de, que tanto ella como el presidente defienden, que es el de, justamente es un tema de eficiencia energética, si lo vemos un poco más allá. Adelante con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿me podrías regalar el nombre del software? Es que no lo logré ver. Y regalarme también la bibliografía que no, o no sé si van a pasar el material o... Pues es que no puedo hablar de marcas. Bueno, entonces si me podrías regalar el nombre del software, de los software que presentaron que no vi el nombre y regalarme como la bibliografía, porque Bueno, no... ahí están las referencias. Si tú lo Sí, ves, las casi referencias, todo esas. es la URME. Y pues para más información y con permiso de la CIM, dale, mira, ahí están mis datos. O sea, lo que necesiten al respecto de estas O sea, diapositivas. los nombres del software, o sea, son pagos o cómo, o sea... Sí, sí, señor, sí, señor. De hecho, no Ah, hacen, de hecho, ojo, el software que encuentren gratuito no es tan, ok. O sea, y para contactarlo uno se contacta a la 100 para contactar o el software. Ingeniero Juan Diego, mire, al finalizar va a aparecer una evaluación, Sí. una evaluación la cual usted podrá diligenciar. A nosotros nos llega esta evaluación y cualquier pregunta que tenga nos la puede hacer allí. Ah, A los vale, correos vale. que se encuentran allá al finalizar la evaluación, o también puede tomar directamente el correo del ingeniero Juan Pablo y puede tranquilamente realizar la pregunta directamente. Ok, y última pregunta, ¿dan certificado por al seminario o...? No, ingeniero Juan Diego, o- únicamente ofrecemos las ok, memorias que arroje el seminario. ok, vale, vale, listo, vale. Muchas gracias, ingeniero, y gracias, ingeniero, a usted por la información. Gracias a usted por acompañarnos a estas actividades virtuales organizadas por así. Bueno, ingeniero Juan Pablo, bueno, aquí tenemos Daniel Ernesto Martínez. ¿Cómo se encuentra el tema de la venta de excedentes de generación para hogar? la venta de excedentes para generación del hogar. La repito, ingeniero, ¿cómo se encuentra el tema de la venta de excedentes de generación para hogares? Correcto. Bueno, en el tema de excedentes, estamos hablando, o sea, la venta de excedentes de energía en Colombia, recordemos, está amparada por la CREC. La CREC nace en el 94 y viene la Comisión Reguladora, y viene a traernos básicamente, ahí lo tenemos, viene a regularnos junto con el Ministerio de Hacienda cómo nosotros podemos acceder a reducir a reducir nuestro consumo de energía e incluso poder vender el excedente a red, ¿sí? Y cómo eso puede darnos incluso unas utilidades. Yo este tema lo dejé por aquí, si no estoy mal. Perfecto, ingeniero. Muchas De gracias lado, por acá, en la resolución 30 del 2018. Ahí se estableció que quienes puedan producir electricidad para atender sus necesidades y puedan vender esos excedentes al mercado, lo pueden hacer. La 1715 lo que hace es eso. Pero tú primero tienes que hacer ¿qué? Una solicitud de esa gestión. Te tienen que evaluar, te tienen que hacer una emisión de concepto técnico
y allí te certificas en ese proyecto y ahí sí tú puedes vender esos excedentes e inyectarlos a red. Ojo, a veces eso implica conseguir un nuevo transformador y colocarlo en la calle, ¿no? Eso también implica pues situaciones que conllevan tiempo, pueden llevar incluso hasta 3 años, ¿no? Las fuentes convencionales, las fuentes no convencionales de energía tienen ese asunto. Hay que clarificarlo muy bien con los técnicos de la UCME. Y en efecto, pues cada proyecto tiene un proceso de adaptabilidad en tiempo y en recursos. No es que solo tú montes el sistema y ya listo, voy a vender y me llega más barata la factura y empiezo a vender. No, pues porque eso toca hacerlo con la empresa de energía a cargo del local, ¿sí? Junto con el dueño del lugar, junto con el dueño del sistema, y ahí sí te dicen, bueno, usted es un usuario autogenerador que decidió vender sus excedentes y siempre, o sea, lo que dice la CREC es que siempre va a tener un comprador y usted va a ganar por ahorro y por venta de energía. En eso estamos muy bien. O sea, lo que hace falta es tecnología y gente que se le apunte. O sea, definitivamente ese tema está abierto de par en par para quien quiera hacerlo. Muchos bancos están dando préstamos, obviamente con la guía de alguien que conozca al respecto, ¿no? Si da lugar, yo conozco una gran cantidad de amigos ingenieros que se dedican a ese tema y podríamos ver cómo en diferentes territorios podríamos llegar a hacer venta de excedentes energéticos a partir de sistemas de uso de fuentes no convencionales de energía. Perfecto, ingeniero Juan Pablo, muchas gracias por sus respuestas y pues, por su presentación. No tenemos más preguntas y ya tenemos el tiempo justo. Agradecemos en verdad en nombre de ASI, el Departamento de Servicios al Ingeniero, tremenda presentación, ingeniero, y como usted lo comentó, más adelante en el mes de octubre tendremos una próxima capacitación en la cual esperamos contar con su asistencia. Recuerden invitar a sus colegas y amigos. Recuerden también que estas actividades organizadas por ASI no tienen ningún costo. Yo, Juan Pablo, muchas gracias nuevamente, señores asistentes, que tengan una excelente noche y nos encontramos el día de mañana con las nuevas actividades organizadas por ASIEN y el Departamento de Servicios de Unión. Una excelente noche para todos. Feliz noche, hasta luego.